Nueva refrigeración para computadoras. Una correcta refrigeración es primordial para bajar la temperatura de chips y otros componentes, y evitar que se fundan. Todo chip está formado por elementos electrónicos, como capacitores, transistores y resistencias, que necesitan energía eléctrica para funcionar. El objetivo de las resistencias es impedir que la electricidad pase a través de ellas libremente. Es decir, sin la tensión adecuada. Esta oposición genera un efecto llamado Joule, en el cual parte de la energía se convierte en calor. Los componentes actuales de todas las computadoras consumen energía y, por lo tanto, producen grandes cantidades de calor, que habrá que disipar de la manera más rápida y eficiente posible. De toda esta explicación se desprende la siguiente conclusión. Cada uno de los dispositivos que componen la computadora genera calor por el efecto Joule. Además, todos estos componentes funcionan al mismo tiempo. A esto se le suma que todos los dispositivos están encerrados en el gabinete. Como resultado tenemos un equipo que es, además de una PC, una fuente de calor importante, que amenaza a cada uno de los elementos internos. Por este motivo, no solo hay que privilegiar la disipación individual de cada componente, sino que, además, deberemos prestar especial atención a la refrigeración del equipo en conjunto, lo cual se logra mediante una buena circulación de aire dentro del gabinete. Diferentes tipos de refrigeración. La siempre creciente industria de la computación está en una búsqueda continua de nuevas formas para enfriar microprocesadores. Desde ventiladores gigantes hasta nitrógeno líquido, la industria y los entusiastas se esfuerzan continuamente para conseguir mejores y más silenciosos y confiables métodos de enfriamiento. Variadas técnicas son usadas en la actualidad para refrigerar componentes electrónicos, como lo son los microprocesadores, que fácilmente pueden alcanzar temperaturas tan altas que provoquen daño permanente si no son mantenidos a una temperatura adecuada de forma apropiada. 1. Refrigeración por aire. La refrigeración pasiva es probablemente el método más antiguo y común para enfriar no solo componentes electrónicos sino cualquier cosa. La idea es que ocurra intercambio de calor entre el aire a temperatura ambiente y el elemento a enfriar, a temperatura mayor. La idea básicamente es incrementar la superficie de contacto con el aire para maximizar el calor que éste es capaz de retirar. Justamente con el objeto de maximizar la superficie de contacto, los disipadores o en inglés heat sinks consisten en cientos de aletas delgadas. Mientras más aletas, más disipación. Mientras más delgadas, mejor todavía. 2. Refrigeración pasiva por aire. Las principales ventajas de la disipación pasiva son su inherente simplicidad, pues se trata básicamente de un gran pedazo de metal, su durabilidad, pues carece de piezas móviles, y su bajo costo. Además de lo anterior, no producen ruido. La mayor desventaja de la disipación pasiva es su habilidad limitada para dispersar grandes cantidades de calor rápidamente. Los disipadores modernos son incapaces de refrigerar efectivamente CPUs de gama alta, sin mencionar GPUs de la misma categoría sin ayuda de un ventilador. Los disipadores modernos son usualmente fabricados en cobre o aluminio, materiales que son excelentes conductores de calor y que son relativamente baratos de producir. En particular, el cobre es bastante más caro que el aluminio, por lo que los disipadores de cobre se consideran el formato premium mientras que los de aluminio son lo estándar. Sin embargo, si de verdad quisiéramos conductores premium podríamos usar plata para este fin, puesto que su conductividad térmica es mayor todavía. Por eso, aunque el cobre es sustancialmente más caro que el aluminio, es válido decir que ambos son materiales baratos. 3. Refrigeración activa por aire. La refrigeración activa por aire es, en palabras sencillas, tomar un sistema pasivo y adicionar un elemento que acelera el flujo de aire a través de las aletas del disipador. Este elemento es usualmente un ventilador, aunque se han visto variantes en las que se utiliza una especie de turbina. En la refrigeración pasiva tiende a suceder que el aire que rodea al disipador se calienta, y su capacidad de evacuar calor del disipador disminuye. Aunque por convección natural este aire caliente se mueve, es mucho más eficiente incorporar un mecanismo para forzar un flujo de aire fresco a través de las aletas del disipador, y es exactamente lo que se logra con la refrigeración activa. Aunque la refrigeración activa por aire no es mucho más cara que la pasiva, la solución tiene desventajas significativas. Por ejemplo, al tener partes móviles es susceptible de averiarse, pudiendo ocasionar daños irreparables en el sistema si es que esta avería no se detecta a tiempo. En otras palabras, si un sistema pensado para ser enfriado activamente queda en estado pasivo por mucho tiempo.
En segundo lugar, aunque este aspecto ha mejorado mucho, todos los ventiladores hacen ruido. Algunos son más silenciosos que otros, pero siempre serán más ruidosos que los 0 decibeles que produce una solución pasiva. 4. Refrigeración líquida, más conocida como water cooling. Un método más complejo y menos común es la refrigeración por agua. El agua tiene un calor específico más alto y una mejor conductividad térmica que el aire, gracias a lo cual puede transferir calor más eficientemente y a mayores distancias que el gas. Bombeando agua alrededor de un procesador es posible remover grandes cantidades de calor de este en poco tiempo, para luego ser disipado por un radiador ubicado en algún lugar dentro, o fuera, del computador. La principal ventaja de la refrigeración líquida, es su habilidad para enfriar incluso los componentes más calientes de un computador. Todo lo bueno del water cooling tiene, sin embargo, un precio. La refrigeración por agua es cara, compleja e incluso peligrosa en manos sin experiencia, puesto que el agua y los componentes electrónicos no son buena pareja. Aunque usualmente menos ruidosos que los basados en refrigeración por aire, los sistemas de refrigeración por agua tienen partes móviles y en consecuencia se sabe eventualmente pueden sufrir problemas de confiabilidad. Sin embargo, una avería en un sistema de water cooling, por ejemplo, si deja de funcionar la bomba, no es tan grave como en el caso de la refrigeración por aire, puesto que la inercia térmica del fluido es bastante alta e incluso encontrándose estático no será fácil para el CPU calentarlo a niveles peligrosos. 5. Refrigeración termoeléctrica, TEC. En 1834 un francés llamado Juan Peltier, no es chiste, la traducción al español de John Peltier, descubrió que aplicando una diferencia eléctrica en dos metales o semiconductores, de tipo P y N, unidas entre sí, se generaba una diferencia de temperaturas entre las uniones de estos. El concepto rudimentario de Peltier fue paulatinamente perfeccionado para que fuera un solo bloque con las uniones semiconductoras, conectadas por pistas de cobre y dispuestas de tal manera, que transportara el calor desde una de sus caras hacia la otra, haciendo del mecanismo una bomba de calor ya que es capaz de extraer el calor de una determinada superficie y llevarlo hacia su otra cara para disiparlo. Una de las tantas gracias de estos sistemas de refrigeración que se ocupan en todo ámbito, generalmente industrial, es que son bastante versátiles, basta con invertir la polaridad para invertir el efecto, cambiar el lado que se calienta por el frío y viceversa, la potencia con que enfría es fácilmente modificable dependiendo del voltaje que se le aplique y es bastante amable con el medio ambiente ya que no necesita de gases nocivos como los usados en los refrigeradores industriales para realizar su labor. El uso de refrigeración termoeléctrica por lo general se circunscribe al ámbito industrial, pero tanto los fanáticos como algunos fabricantes han desarrollado productos que incorporan el elemento Peltier como método para enfriar el procesador de un PC. Estas soluciones, que de por sí involucran un fuerte aumento del consumo eléctrico, toda vez que un Peltier es bastante demandante de potencia, no pueden operar por sí solas, pues se hace necesario un sistema que sea capaz de retirar calor de la cara caliente del Peltier. Este sistema complementario suele ser de enfriamiento por aire o por agua. 6. Refrigeración por heat pipes. Un heat pipe es una máquina térmica que funciona mediante un fenómeno llamado convección natural. Este fenómeno, derivado de la expansión volumétrica de los fluidos, causa que al calentarse los fluidos tiendan a hacerse menos densos, y viceversa. En un mismo recipiente, el calentamiento de la base producirá la subida del fluido caliente de abajo y la bajada del fluido aún frío de la parte superior, produciéndose una circulación. El sistema de heat pipes que se utiliza en los coolers de CPUs es un ciclo cerrado en donde un fluido similar al que recorre nuestros refrigeradores se calienta en la base, en contacto con el CPU, se evapora, sube por una tubería hasta el disipador, se condensa y baja como líquido a la base nuevamente. El transporte de calor que se logra mediante el uso de heat pipes es muy superior al que alcanza un disipador de metal tradicional, por delgadas o numerosas que sean sus aletas. Sin embargo, sería poco ambicioso dejar que los heat pipes hicieran todo el trabajo, por lo que los productos comerciales que han incorporado el elemento heat pipe complementan su alta capacidad de transporte de calor con voluminosos paneles de aluminio o cobre, en buenas cuentas, un heat sink, y ventiladores que mueven bastante caudal de aire. Claramente cada método de refrigeración tiene ventajas y desventajas. Algunos son caros y bulliciosos, otros no lo suficientemente poderosos, algunos requieren de instalaciones complejas e incluso existen aquellos que pueden dañar el procesador.
buscando crear un disipador, cooler, barato, silencioso y altamente confiable capaz de disipar efectivamente el calor de incluso los procesadores más demandantes de gama alta, he creado un nuevo tipo de refrigeración para computadoras combinando algunos de los mencionados sistemas, el cual detallo a continuación. Este dispositivo es básicamente, la combinación, o mejor dicho la fusión de varias de las tecnologías ya mencionadas. Su base principal de funcionamiento es la de un heat pipe, o tubo de calor, por su significado en inglés, combinando la refrigeración de las células Peltier y los ventiladores, o coolers, por su nombre en inglés. En la imagen que se muestra a continuación, se muestra cómo todas estas tecnologías convergen en un solo dispositivo, que además de refrigerar eficientemente el CPU, unidad de procesamiento central, o microprocesador, de la computadora, se retroalimenta de energía, para no demandar demasiada energía de la computadora. En la imagen, se puede ver que la transferencia de calor se produce a través del líquido refrigerante, el cual se encuentra en el evaporador del dispositivo, el cual al absorber el calor del microprocesador, que está en contacto con dicho evaporador, se evapora y asciende por los conductos del dispositivo hacia un conducto secundario, que está en contacto con la cara caliente de una célula Peltier, que sería el núcleo del dispositivo de refrigeración. Al absorber el calor, el líquido refrigera la cara caliente, y aumenta su temperatura ascendiendo aún más por los conductos del dispositivo. Siguiendo su camino se deposita, o pasa por la otra mitad del dispositivo, la cual se encarga de disipar ese calor, refrigerar el líquido, y extraer la energía que ese líquido posee en forma de calor, ya que, según las leyes de la termodinámica, la energía no se pierde, sino que se transforma. El líquido al llegar a este punto, entra en contacto con la cara fría de la célula Peltier, la cual recibe una circulación de aire, producida por un pequeño ventilador, o cooler, pero entre medio del calor, y del líquido refrigerante, y el frío de la cara fría de la célula Peltier, se encuentran dispuestos unos termopares, que por el efecto Joubert, el cual es el efecto contrario del efecto Peltier, producen electricidad. Esta energía, se usa para alimentar el ventilador del dispositivo. En este punto, el líquido sigue su recorrido, y se deposita en la etapa final del dispositivo, el condensador, el cual es refrigerado también, y desde ese punto el líquido vuelve al evaporador, para reiniciar todo el proceso.